porque estamos retomando lo que habitualmente era el estudio bíblico. Amén. Así que esto lo vamos a hacer en esta modalidad. Parece que está un poco fuerte el... ¿Sí? Ya, le está bajando. Y lo vamos a hacer en esta modalidad que es en forma presencial, para que así ustedes también puedan aportar ahí algunos testimonios, ¿ya? Y va a estar grabándose para subirse mañana, ¿ya? Así que para los que van a verlo mañana, les aviso que va a ser de esta forma, aunque lo ideal obviamente siempre va a ser que sea en forma presencial, ¿ya? Así pueden ver a los hermanos. Así que hermanos, son bienvenidos cada uno de ustedes allí. Mientras tanto, les voy a invitar que busquen ahí en su Biblia. Vamos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, los que han seguido la secuencia de las grabaciones, capítulo 3, ya estamos en el versículo 14 al 16. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el 14 hasta el 16. Voy a leer esta porción de la Escritura. Amén. Amén. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vamos a orar al Señor. Ya le voy a pedir ahí que el Señor sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Le invito a que se ponga en pie un momento, porque después vamos a estar como 45 minutos. Y ahora que está de pie, los que están más alejados pueden acercarse un poquito más. ¿Ya? Sí, para que estemos más juntos en realidad, ¿eh? Para que estemos más juntos. Claro. Sí, más adelante dije. Sí. Sí, para que estemos más juntos. Así no hablo tan fuerte. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, en esta hora le doy gracias por la bendición, el que podamos juntarnos para escudriñar su Escritura. Yo ruego que usted nos dirija, que usted nos ministre, que usted nos hable, Señor, por medio de su palabra. Señor, sé que esta palabra, Señor, es la necesaria en todo tiempo. Y yo pido, Señor, que usted sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, pido por las necesidades de los hermanos, pido también por aquellos que están esperando resultados, pido por aquellos que están pasando situaciones difíciles, Señor, para que usted en su voluntad actúe, Señor, y haga el milagro de restauración, de sanidad. Señor, que usted sea el que rompa ataduras, cadenas, y que usted se glorifique, Señor. Gracias yo le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Le llamamos el día jueves escudriñando las Escrituras, ahora en forma presencial, y ahí vamos a ir avanzando versículo a versículo. Como lo leíamos ya, Pablo le escribe. Recuerde que Pablo le está escribiendo a Timoteo desde que lo dejó ahí en la iglesia de Éfeso. Él es el pastor de la iglesia de Éfeso. En algunas versiones modernas dice el presidente de la iglesia. En otra versión dice el principal. Hoy hay iglesias que tienen varios pastores y nombran a un pastor el principal, ¿ya? Y los otros son de departamentos. Pero en realidad sabemos que es así. Pablo
es quien le escribe a este joven pastor de la iglesia de Éfeso. Antes nosotros vimos la carta de Pablo a Tito, y Tito era otro pastor joven que estaba en la iglesia de Creta, ¿ya? Lo dejó ahí para que corrigiese lo deficiente. Entonces, y aquí a Timoteo le está ya hablando respecto de varias cosas, ¿ya? Este es el verso 14, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo. Pablo le ha venido diciendo ya y escribiendo una serie de instrucciones que ha venido desde los capítulos anteriores respecto a cómo guiar, a cómo enseñar a la iglesia. Le habló de la necesidad de la oración, ¿ya? Recuerde ahí que era necesario que hubiera oración. Luego le habló cómo debe ser la conducta de los hombres y la conducta de las mujeres. No es un tema, como dice, un tema doméstico, es un tema bíblico. También debe haber un orden en la iglesia, y eso lo venía hablando en los capítulos anteriores. El orden de la familia, los requisitos de los que anhelan obispado, los dirigentes en realidad. Luego habló de los requisitos de los diáconos, y en todo momento resalta la importancia del compromiso y del testimonio. El testimonio que cada uno de nosotros debe dar, no solamente los que tienen responsabilidades. Todos nosotros estamos siendo observados. Hay un versículo que dice que somos cartas abiertas, ¿ya? Cartas abiertas. Los más antiguos sabemos lo que eran las cartas, llegaban en sobre, había que abrirlo, ya ahora ni se usa eso, pero antes éramos así, ya, cartas abiertas, leída de todos. Entonces Pablo le dice: te escribo en la PDT, una traducción más moderna, Palabra de Dios para Todos, dice: espero ir a verte pronto, sin embargo te escribo estas instrucciones por ahora, ¿ya? Estaba con esta preocupación Pablo, de saber que tenía a una persona joven y que seguramente por la falta de experiencia podría cometer muchos errores. Y la verdad es que la juventud a uno le hace meter la pata, ¿cierto? ¿Quién no lo ha hecho? Pablo le escribe, dicen algunos comentaristas, para respaldar lo que le había dicho verbalmente. Otros comentaristas dicen que no le había dicho esto, sino que ahora lo estaba diciendo porque estando lejos empezó a pensar y a decir: esto no le hablé, esto no le dije, y lo estaba escribiendo. Algunos dicen que a Pablo le gustaba escribir porque quedaba constancia, ¿ya? Aunque obviamente sabemos que no necesariamente escribía él, tenía a un secretario, ¿ya? La carta a los romanos la escribió Tercio. Él era el escribiente, y ahí pone ahí: yo, Tercio, les mando saludos, el que escribí la carta. La carta que escribió él, más o menos literal, o sea, de su puño y letra, entiendo yo que es la carta a los Gálatas. Les dice: mirad con cuán grandes letras les escribo, ¿ya? De mi propia mano, dice. Pero las demás cartas siempre tuvo alguien que él iba redactando y otro iba escribiendo. Entonces la preocupación de Pablo está relacionada con las cosas que aún no le había dicho y era necesario escribir. Un comentarista decía: el papel aguanta todo. O sea, que por carta podía decir muchas cosas. Y es verdad, porque las personas a veces, ahora actualmente por chat, por WhatsApp, son más valientes que personalmente, ¿ya? Y ahí dicen: el papel aguanta todo. Pero los defensores de escribir dicen: pero las palabras se las lleva el viento. Entonces, hay dos dichos ahí, pero nosotros debemos saber que es importante escribir. Yo todavía soy enchapado a la antigua, en el sentido que, por ejemplo, para pagar las cuentas, me gusta ir a pagarla ahí, que me timbren el papelito. Después tengo acumulado un montón de papeles, pero después empiezo a romper ahí, dejo los últimos 2 meses. Pero me gusta eso, pero la mayoría de las personas me dicen: no, yo lo pago en el banco, ¿no? Y listo.
Y le digo yo, pero ¿cómo sabes si se pagó o no se pagó? No, porque lo pagué, po. Lo manda, no sé, sale un voucher, me dijeron en una ocasión que juntaban, pero a mí me gustan las cosas así, verlas, ¿ya? No así de, ¿cómo se dice? Online. Entonces, Pablo está preocupado en todo momento de resaltar cuán importante es el testimonio, ¿ya? Y por eso en todo lo que está hablando y las instrucciones que tiene para darle, ¿ya? Seguimos avanzando. En el 15 dice, para que si tardos sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo, si es que me demoro en llegar, ¿sí? No, por eso, sí. Entonces, en la palabra hispanoamericana, se llama esta traducción, palabra hispanoamericana, dice, por si me retraso, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, en esta versión hay un poquito más claro, Pablo tenía esta preocupación, porque si tardo, y aquí remarca, si me demoro mucho en verte, ¿ya? Quiero que sepas esto. No hay certeza en realidad en qué fecha le escribió Pablo a Timoteo. Algunos dicen que entre el capítulo 19 y 20 del libro de Hechos, en ese transcurso, Pablo le escribió a Timoteo, pero otro estudioso dice que fue en Hechos capítulo 28, cuando está en Roma, ya en la primera etapa, que tuvo tiempo para escribir porque estaba en una casa alquilada. Entonces ahí dice que escribió las cartas de la prisión, donde le escribe a Tito, a Timoteo. La fecha en realidad no nos importa tanto, pero sí nos importa lo que él instruye, ¿ya? Lo que él dice, porque en realidad ahí vamos a ir viendo que aunque fue escrita hace varios ya, más de 1000 años, más, casi 2000, tiene instrucciones que para nosotros también son importantes, porque le dice primero, te estoy escribiendo, diciéndote algo que te voy a decir cómo conducirte, y está relacionado con el testimonio, con el hablar, el enseñar, el ser, y en esto, hermano, es lo que nosotros debemos tomar. La palabra conducirte en el escrito, en el manuscrito más antiguo, está relacionado con conversar. ¿Cómo debes conversar? En el fondo dice que le está diciendo. Recuerde que ellos no tenían otra forma de comunicación. No habían diarios para leer, no habían revistas. Las cartas se leían en general. Las personas que escribían eran gente pudiente, no cualquiera escribía. Ya no era fácil, no era papel y escribir encima. Entonces, la única forma de comunicación que tenían ellos era la conversación. Y era lo que siempre hacían. ¿Y qué es lo que estamos perdiendo nosotros en estos tiempos? La conversación. Estamos perdiendo la conversación. Porque todo se hace ahora así, claro, por WhatsApp. Necesito un número, te lo mando por WhatsApp. Claro, un monito, algo gracioso, y ahí se cerraba la conversación. Lo más que tenían ellos, o sea, el 100% de la comunicación era conversación. Entonces cuando Pablo le dice, ¿cómo conversar? ¿Cómo hablar? Y en esto cada uno de nosotros tiene su forma. Y a veces nos cuesta entender los mensajes, cuando a alguien le falta una coma o un signo, y uno dice, ¿está preguntando o está enojado? ¿Ah? ¿Paró o no paró aquí? ¿Siguió? Entonces, pero para ellos no tenían ese problema porque todo lo hacían y ellos sabían usar palabras. ¿Sabe? Si alguno ha tenido la posibilidad de ver algún diccionario griego, se da cuenta que una palabra la decían de 1000 maneras. O sea, nosotros decimos el amor, pero ellos hablaban de agapao, que era el amor sacrificial,
que era filial, que era el amor de la comunidad, de los hermanos, el amor eros, que era el amor de pareja. Entonces ellos cada vez que hablaban, ellos nos decían, no, te amo, pero ellos sabían a qué se estaba refiriendo, y el amor ágape, el amor sacrificial. Entonces cuando estaban hablando del amor de Dios, hablaban del amor ágape, del amor ágape. Y cuando Dios a nosotros nos pide que nos amemos, ¿cuál amor cree que usa? Ágape, que amemos como Él ama, con sacrificio, con renuncia, ¿ah? Con verdad. Entonces, ¿cómo conducirte? ¿Cómo debe ser nuestro testimonio? A veces cuidamos el testimonio para afuera, pero descuidamos el testimonio aquí adentro. Entonces, tenemos que considerar cómo conducirte. Y luego le dice, cómo conducirte en la casa de Dios, donde están los hermanos. Cómo conversar, cómo tratar, cómo saludar, cómo hacerlo, cómo preocuparte del otro. Esta es la tarea de la iglesia. Entonces recuerden que la marca registrada de la iglesia es el amor. Entonces, ¿y cómo demostramos que amamos? Bueno, preocupándonos del otro, de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Y a veces, siendo una familia numerosa, nos cuesta conocer a todos. Nos cuesta conocer a todos. Y aún más, nos cuesta saber lo que está pasando. A veces hay hermanos que están enfermos y dicen, estuve enfermo y nadie me llamó. Y dice, pero ¿quién sabía que estaba enfermo? Entonces a veces pasa que quedamos ahí. Por eso es importante las reuniones que tenemos en los ministerios, ¿ya? Por ejemplo, las damas tienen el ministerio femenino, las damas tienen el grupo Noemí, las damas tienen el grupo Loida. Oye, tienen otras reuniones las damas. Claro, claro, sí, porque tienen harto que hablar. Yo no lo dije, yo estoy repitiendo. Me lavo las manos. Oiga, pero ya, sí. Ahora, tenemos reuniones generales, que es la reunión de oración de los días martes, ahora los días jueves presencialmente, el estudio bíblico. Los jóvenes tienen la reunión los días sábados, ya, amén, bien. Sí, claro, una reunión. La escuela dominical, que es todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Los varones tienen una reunión también los días miércoles a las 7:30. Los matrimonios, los días viernes a las 7:30. Viernes por medio. No, es todos los viernes. Viernes por medio. Las Noemí, si las nombré, las Noemí, Loida y Ministerio Femenino, dije. ¿Quién me faltó algo? Los varones también los dije los miércoles. Hospedería, otro grupo de hermanos que van a la hospedería a llevar alimento material y alimento espiritual. El grupo de evangelismo, otro grupo. El grupo de misiones, otro grupo de hermanos. Los hermanos, sí, los que están en el coro. ¿Me entiendes? Entonces, esos grupos son los que hacen de especie de, ¿cómo se dice? La unión entre ¿cómo se llama esto? La unión entre los huesos ahí del cuerpo. Las coyunturas. Coyuntura, esa, que hace que nos conozcamos. Porque en la reunión general que hacemos el día domingo, lo único que vemos es la nuca del hermano, el que se sienta adelante, o para el lado miramos y nada más, y después termina la reunión. Los que estacionaron al final salgan primero y salen unos apurados. ¿Me entiendes? Entonces no hay tiempo de conversar. A veces el hermano que me dice, pastor, ¿puedo decir una cosita ahí a la pasada? Ya. Y me empieza a contar algo y ya, bendiciones, ya, bendiciones. Entonces es difícil. Pero tenemos que cada uno de nosotros procurar conocer al que está cerca, de saber cómo se llama. ¿Ya? Seguramente aquí los que están más o menos se conocen, casi todos, sí. No hay nadie que sea visita ya son más conocidos. A lo mejor los hermanos no le conocen el nombre al hermano Víctor, que está detrás de la hermana Soledad, y delante del hermano Daniel, ¿ya? La esposa Sara, mire, Sara, ¿ya? Quizás los más nuevos de esta reunión, ¿ya? Pero ellos vienen habitualmente los días domingos. Entonces, para que usted considere, también la hermanita, ¿cuánto? Valentina, ya, vale. Valentina, la invitó ahí el hermano seguramente, amén. Pero de conocernos, saber, ¿ya? Y esto es la parte importante
en la casa de Dios donde están los hermanos, ¿ya? Algunos comparan casa de Dios con familia. ¿Y por qué? Porque hay varios versículos donde se menciona la casa, pero se están refiriendo a la familia. Mire, en el versículo 5 de este capítulo 3 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y cuando dice el que no sabe gobernar su propia casa, ¿a qué se está refiriendo? A gobernar la familia, más que gobernar la casa física, ¿ya? En el verso 12 también, cuando está hablando de los requisitos de los diáconos, dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, ¿ya? Entonces, hablando de la familia, entonces cuando habla de la casa de Dios, se refiere a la familia de Dios, ¿ya? El término como familia, o sea, la casa de Dios aparece en varias ocasiones. En Hebreos 3:2 y en el verso 6 dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Y luego dice el 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La cual casa, dice, somos nosotros, dice el autor de los Hebreos. Entonces, la casa de Dios. Ahora, ¿dónde habita el Señor? No en esta casa física, sino en nosotros, ¿ya? Y en este grupo, donde el Señor dijo: donde hay 2 o 3, aquí estoy para manifestarme. Entonces, es para que sepa, la presencia del Señor siempre va a estar allí para hacer la obra, ¿ya? En Hebreos 10:21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y se refiere a Cristo, ¿ya? Aquel que está intercediendo por nosotros, ¿ya? Por todas las secuencias que nosotros nos toca vivir. Pedro, cuando escribe, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y es que no es que va a juzgar a este edificio, a nosotros, ¿ya? Primero somos tratados nosotros, ¿ya? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? O sea, si Dios está tratando con nosotros, que estamos, entre comillas, tratando de obedecer la palabra, imagínense cuando tenga que tratar con los que no quieren obedecer. Entonces, por eso es bueno que Dios esté tratando con nosotros ahora en este tiempo. Amén. La casa de Dios. Luego lo aclara ahí total. La iglesia del Dios viviente. Oiga, me gusta esto porque hace ver que la iglesia, a diferencia del templo que había en la ciudad de Éfeso, ¿sabe? La ciudad de Éfeso era distinguida porque tenía el templo a la diosa Diana. El templo. Tenían ahí servicio, tenían sacerdotes, sacerdotisas. Era una cuestión totalmente pagana, pagano totalmente. Y Pablo hace ver, entonces, la diferencia, la iglesia del Dios viviente. Y esto a nosotros nos hace distinto a todas las demás religiones, hermano. El Dios viviente o el Dios verdadero. ¿Sabe? A mí, bueno, cuando estábamos en el discipulado, aunque había leído muchas veces ese texto, pero a mí me impresionó el texto que, bueno, después de esto viene, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que en nosotros recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Siempre el Dios vivo y verdadero refiriéndose al que está con nosotros. Los demás, entre comillas, dioses, están muertos, pero Él está vivo, ¿ya? Y esto hace la diferencia. Jesús dijo esto cuando está orando por nosotros o por la iglesia en general. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti. ¿Y qué dice? El único Dios verdadero. No hay otro Dios. Entonces, cuando uno ve a un Hare Krishna, no es un Dios al que está adorando. A un budista, a un... ¿cuál es la otra religión? Los islámicos, los musulmanes. No es Dios. El único... Jesús lo dijo. Esto no, ni siquiera lo dijo un apóstol, lo dijo Jesús. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado.
Entonces, o sea, debemos estar en la seguridad de saber que tenemos al único Dios verdadero. No hay otro. Y la iglesia es la columna de la verdad. Ya la existencia de la iglesia muestra que aún está la verdad vigente en este mundo. La conversión de cada uno de nosotros muestra que aún está vigente el poder de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma y hace sabio al sencillo. La palabra convierte el alma. Por eso, hermano, lo que debemos hacer es anunciar la palabra. Nada más. Lo demás lo hace el Señor. Me llamó con mucha alegría, no está el hermano Rodrigo, pero con mucha alegría me contaba el testimonio, lo voy a adelantar, seguramente lo va a escuchar mañana, que yo le hice perder la primicia. Claro, le pedí que fuera a orar, un hermano está en el hospital naval, en el 6º piso, el hermano Víctor Yáñez me pidió, me dijo, oiga, si alguien puede ir, sí, va el hermano Rodrigo mañana. Y fue, y llegó, fue al otro piso que tenía que ir, pero subió al 6º piso. A Octavio se llama el hermano que está con una complicación bien grave en el 6º piso. Y el hermano fue y llegó, se presentó, le dice, hermano, vengo a orar por usted de la iglesia Ojos de Agua. Yo iba a orar y se da cuenta que al lado de la cama estaba la hija de él, una mujer ya. Y el Señor le habla al hermano Rodrigo y le dice, no es por él, es por ella. Y el hermano queda ahí y le dice, hermano Octavio le dice, yo iba a orar por usted, pero el Señor me habló y se vuelve a la niña y le dice, vengo a orar por usted, le dijo. El Señor quiere que ore por usted. Y la niña se pone a llorar ahí mismo. Se pone a llorar. Y me decía el hermano que él ni sabía, pero empezó a hablarle de Cristo. Me dice, pastor, le hablé todo del Señor y no sé cómo lo hice, pero tan claro, tan preciso, que la niña recibió al Señor ahí mismo. Y si el papá lloraba ahí porque la hija estaba recibiendo al Señor y él, ¿me entiende? Entonces, el Señor está en este tiempo tratando de alcanzar lo que más puede, porque queda poco tiempo. Así que usted siempre tenga la disposición de estar dispuesto a predicar, a hablar del Señor. ¿Ya? Es el único Dios verdadero que en este tiempo aún sigue haciendo milagros, que aún sigue haciendo milagros. El 16 dice, e indiscutiblemente grande sin misterios de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo, en la versión PDT, dice, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios, sin lugar a dudas. Qué grande es esa verdad que se nos reveló, sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano y lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu. Y luego Él fue presentado a los ángeles, fue anunciado a las naciones. Gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Qué grande es este misterio, le dice Pablo a Timoteo. Este misterio. Fíjese que en las Biblias, y usted la que tiene allí, sale este pasaje de donde dice Dios fue manifestado en carne, sale como aparte, ¿ya? Como una estrofa de un himno. Y la verdad es que los estudiosos dicen que era un himno, que repetían los hermanos, que lo cantaban. Dice, es una parte de un himno. Así que si hay algún músico que quiera ponerle música ahí, pero dice, Dios fue anunciado en carne, aunque la palabra Dios en los manuscritos más antiguos no aparece. Dice sencillamente, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y este era una estrofa de un himno que ellos entonaban, que ellos repetían.
¿ya? Era para mantener viva la convicción, la esperanza. Amén. Así que, y cada una de estas expresiones, ¿ya? Fue manifestado en carne. Esto nosotros lo sabemos, el Dios viviente fue hecho carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Oiga, Juan, yo me imagino esta parte escribiendo, y aquel verbo, porque los primeros versículos, el verbo, el que hizo todas las cosas, y después cuando en el 14 dice, y aquel verbo, el que le estoy hablando del principio de la creación, fue hecho carne. Y él podía decir, y habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, o sea, única gloria que nadie más tiene. El unigénito, el único. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de bondad. Y no habla del poder. Porque podría decir, y vimos su poder manifestado, caminando sobre las aguas, resucitando a Lázaro. No, vimos su gloria, lleno de gracia y de bondad. Yo creo que debe haber sido extraordinario escucharlo. Escuchar a Jesús. Cuando Él hablaba. ¿Cómo debe haber sido cuando Él decía, bienaventurados los pobres? Y wow, ellos, sentir eso. A mí me tocó una experiencia en realidad de escuchar a un pastor. Un pastor. Se llama David Carrera. Un colorín. ¿Lo conoció? ¿Sabe que tenía una forma de presentar? Él era maestro, le gustaba enseñar. Pero, ¿sabe? Empezaba a hablar y uno parecía como que él se metía dentro de uno y yo quedaba ahí, ¿sabe? Escuchando. Una vez hizo un estudio, si no me equivoco, de la carta a los hebreos en una convención de jóvenes en Achupaya. Un estudio en una convención de jóvenes, entre medio de máquinas de un aserradero, porque ahí arrendaron. Y entre medio estábamos sentados en el suelo y él se pone a enseñar la carta a los hebreos, una carta difícil, pero ¿sabes? Estábamos así escuchando y no queríamos que terminara. No habían alabanza, no había luces, nada de eso. Pero ¿sabe? Era tan espectacular. Y con el otro, oye, ¿cómo será haber escuchado al Señor? O sea, nadie quería moverse. La gente tenía hambre, pero el Señor decía, oye, esta gente no ha comido nada. ¿Por qué? No era por el pan que hacía, era por la palabra que saciaba el alma. ¿Ya? Y yo creo que cuando Pablo también predicaba, recuerde que había un poblete, un eutico. Eutico. Estaba arriba escuchando la prédica y como se alargó Pablo demasiado, se quedó dormido y cayó. ¡Pah! Y se arruinó el culto, no. Oraron por el eutico, se levantó y siguieron predicando. Y siguió la prédica. A lo mejor el eutico ahí se fue a acostar, ya dijo, no, la segunda no me resulta, pero debe haber sido extraordinario. Debe haber sido extraordinario el estar allí. Entonces, vimos su gloria y se dio a conocer a sí mismo y por medio de un cuerpo. En el verso 18 de Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, ¿ya? Él nos ha dado a conocer, dice, a Él lo ha dado a conocer. Entonces, Él tomó un cuerpo. Recuerde que en la carta a los hebreos, en Colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, fue manifestado en carne. O sea, esto es indiscutible. Jesucristo vino y vivió igual que nosotros, pero sin pecado. No cometió pecado, nunca falló. Se cansó, tuvo hambre, lloró, se molestó con algunas situaciones, pero no pecó. Y este himno que cantaba la iglesia primitiva, lo primero que decía, fue manifestado en carne. ¿Ya? Fue manifestado en carne. Bueno, Él se manifestó, pero ahora Él ya no está aquí, pero está la iglesia.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Ahora, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia ahora es la manifestación de Cristo en la tierra. Nosotros, el Señor dijo, ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo he hecho. Y uno dice, ¿cómo? ¿Pero por qué? Porque ahora se amplificó. Se amplificó lo que el Señor podía. Él lo hacía él solo. Pero ahora la hermana Viviana puede ir a orar por un enfermo. La hermana Ivonne puede hablarle a alguien que no conoce al Señor y se puede convertir. ¿Me entiendes? Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer lo que Cristo haría. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos ahí al despertar? Señor, quiero hacer lo que tú harías hoy día. No sé si va a ir a trabajar, va a estar en la casa. Quiero hacer lo que tú harías. Entonces el Señor dijo, mayores cosas van a hacer ustedes, la iglesia. Mayores cosas, porque van a poder manifestarse en distintos lugares. Los del Belloto Norte, los del Belloto Sur, los del lado aquí, lado sur. ¿Cómo se llama? Hualqui. Pasaje Hualqui se llama. Huayquipán, de veras. Ya, ahí viven ellos. Entonces, en cualquier lugar, ahora el Señor está presente. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos, el Espíritu de Dios está morando en nosotros, entonces es lo ideal. Luego dice, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Fue declarado justo durante su ministerio terrenal. Cristo fue confirmado por el Espíritu de Dios. Sus milagros, sus señales fueron hechas por el poder del Espíritu Santo, dando indudable evidencia de que Cristo era todo lo que Él aseguraba que era o aseguraba ser. El Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, le dice a los fariseos. Le dice, si yo estoy actuando por medio del Espíritu de Dios, quiere decir que llegó el gobierno de Dios a ustedes. Está el gobierno de Dios. Pero ¿saben lo que ellos no querían? El gobierno de Dios en sus vidas. Por eso el problema que tenían ellos era que ellos querían seguir con su religión, pero no que Dios los gobernara. No, ellos querían seguir en la de ellos nomás. Así que para que ustedes consideren, justificado, el Espíritu Santo dio testimonio de que Él era lo que decía que era. Entonces no hay duda alguna de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Amén. Seguimos en la frase tercera, dice, fue visto por los ángeles durante su vida, ministerio terrenal, el Dios hombre fue el centro mismo de interés en todos los niveles, ¿ya? Bueno, la curiosidad de los ángeles está manifiesto allí, hay un texto que Pedro dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, a los antiguos, ¿ya? Se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, los de este tiempo, administraba las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado de los cielos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan. Un pastor decía, en este lugar hay ángeles. Él decía así, aquí está lleno de ángeles. Y ellos mirarán y dirán, ¿qué estarán leyendo? ¿Qué dirá esos libritos para ellos que lo atesoran tanto? ¿Por qué cuando cantamos? Ellos dirán, hay billones de ángeles que están cantando, pero cuando canta la iglesia es otra cosa. Porque ellos están programados para hacerlo, pero nosotros tenemos que decidir hacerlo. Y alabarlo a pesar de las dificultades, a pesar de que le estén doliendo los huesos, a pesar de que le duela la cabeza, a pesar de que esté pensando, oh, se me olvidó hacer esto en la casa. Y decimos, cantemos una alabanza y ya se mete en la canción y los ángeles dirán, ¿y por qué cantan tanto? Dice, cosas que anhelan, miran los ángeles, que anhelan conocer en verdad. Ellos obviamente hay muchas cosas que ellos saben que nosotros no sabemos, pero en cuanto a la adoración, a la salvación, al recibir el perdón, a reconocer, a arrepentirnos.
eso ellos dicen, ay, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? Entonces, para que vea, visto por los ángeles, predicado entre los gentiles, el mensaje distintivo hoy es que tanto judíos como gentiles, ya los no judíos, pueden creer el evangelio y ser unidos en un cuerpo. Ya en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. O sea, ahora todos unidos. Un mensaje era, aunque este mensaje siempre estuvo en las Escrituras. Cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No le dijo Israel solamente. Pero los israelitas dijeron, no, el mensaje es para nosotros. Así como el hermano egoísta, el Kiko. Kiko así ya. La agarró la pelota, esto es para mí nomás, ¿no? No, nadie más. ¿Y qué? ¿Cuál era el plan de Dios? Que el pueblo de Israel fuera el que anunciara a todos este mensaje, pero ellos lo hicieron para ellos. Y si alguien quería, tenía que hacerse judío, prosélito. Recorrían kilómetros para alcanzar a uno, pero igual no dejaban entrar al templo, sino hasta el patio nomás. Y no podían, si no era judío. Entonces, el mensaje que estaba allí en las Escrituras, ahora Pedro dice, este mensaje, Pablo habla de este mensaje de unidad, ya no hay diferencia. El pueblo de Dios es uno solo, son los hijos de Dios, no hay más. Ahora, el pueblo de Israel sí, una nación escogida por Dios, por la cual debemos orar, pero el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Y ahí van a haber judíos, van a haber chilenos, chinos, coreanos, de todos, ya, de todos. Luego dice, fue creído en el mundo. Bueno, el privilegio de la iglesia de anunciar a Cristo es el objetivo, hermano nuestro, ya, el objetivo ya de la fe es el anunciar lo que nosotros creemos. Y la última expresión dice, Cristo fue recibido arriba en gloria, ya fue llevado al cielo en la ascensión, esto lo sabemos, en la Escritura sale, marcó el término del ministerio y testimonio terrenal del Señor físicamente y comenzó la iglesia que continuó este mismo testimonio. El Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me voy a ir, va a venir el Espíritu Santo. Les va a consolar, no van a estar tristes. No se turbe vuestro corazón, les dice en Juan 14. No tengan miedo, dice, si en la casa de mi padre hay moradas para todos, hay muchas moradas, dice. Y si así no fuera, o sea, si no existiera eso, yo les hubiera dicho. Y él dice, voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, fue recibido arriba y le deja a la iglesia la responsabilidad. Dice por eso en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí comienza esta expansión ya desde donde ellos estaban. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta Chile, dijo. Lo último de la tierra, el país que está colgando ahí de América del Sur, hasta allá van a llegar. Entonces, el Señor nos dejó a nosotros esta responsabilidad de anunciar el Evangelio. Así que mis hermanos, cuando Pablo le dice todo esto a Timoteo, le está remarcando el mensaje con una estrofa del himno para que no se le olvide cómo debe ser su conducta en la iglesia. Recuerde que de ahí partió el tema. ¿Cómo debes conversar en la iglesia? Pero nunca te olvides de estas 6 frases que son las que te van a marcar siempre el paso a seguir en medio de las dificultades. ¿Amén? Amén. Aquí paramos. ¿Alguien tiene que decir algo, acortar, preguntar? ¿Amén? Sí, para adorar. Los Claro, ángeles, sí. sí, están programados Sí. para... Yo pensé que los ángeles lo hacían igual que nosotros, o sea, por voluntad propia, porque si no, Sí. o sea, me refiero, Satanás no se hubiese tampoco
ni las 3/4 de la... No, pero cuando no hablo de entendí. programado no digo obligado. Ah, ya. No, Es no, que no, para yo- mí programado es como Ah, ya, no, obligado. es que están dentro, es como el instrumento musical, po, ¿ya? Claro, o El sea, teclado, ¿me entiendes? O sea, está hecho para que salga música. ya. ¿Ya? Los ángeles que están adorando están ahí para adorar, pero nosotros decidimos hacerlo, Claro. porque a veces no lo queremos hacer, Mm, ¿ya? claro. Esa es la diferencia de Sí. nosotros la adoración. Por eso cuando el Señor habla con la mujer samaritana, le dice, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, o sea, tiene millones de adoradores, pero habla de los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice, y tales adoradores es necesario que adoren. Amén. Por eso decimos la diferencia. Hermana, un motivo. Ahí está. Eso era. Sí, no. Ahí lo que dijo mi esposa. Nosotros tenemos un motivo. Eso es. Porque lo hacemos por amor y gratitud. Tenemos un motivo. Y esta es la razón. Ahora, la diferencia de nosotros tenemos la fe porque Él nos salvó. Entonces, esa es la diferencia. Amén, hermana Claudia. Amén. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Estamos claros entonces? Ya. Bueno, el próximo jueves, vamos a capítulo 4, la predicción de la apostasía. Wow, ese tema es vigente, ¿ah? Es vigente, la apostasía. Y es triste, hermano, además, considerar que estamos llegando a ese tiempo. Pero ¿sabe? Todavía es tiempo para orar para que el Señor haga un milagro. ¿Cuándo hablé de las aguas? El martes. Las aguas que transforman lo que está muerto. El mar muerto, dice, el mar muerto se va a llenar de peces, porque va a llegar las aguas que sanan. Lo mismo puede ser para aquel que está muerto espiritualmente. Si llegan esas aguas, va a dar vida. Amén. Póngase de pie. Claro, di la palabra. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Ya, el próximo jueves seguimos. Invita a los hermanos que usted echa de menos para que vengan el día jueves y puedan también aportar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos por la bendición de su palabra. Señor, yo pido que usted bendiga a mis hermanos, que quede grabado en nosotros lo más importante, lo que usted nos enseña. Y yo pido, Señor, que usted sea de bendición a cada uno de mis hermanos en el retorno a sus hogares y usted cumpla el propósito con que nos ha dado este tiempo. Le doy la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y despídase de su hermano. Muchas bendiciones.